partir de este video nos vamos a introducir a un mundo de problemas que no conocemos un algoritmo eficiente para solucionarlo. Con metodologías como Greedy, división y conquista o programación dinámica, vimos formas de encarar ciertos problemas y resolverlos en tiempo polinomial. Y después vimos que empezamos a vislumbrar que algunos problemas no veíamos una forma de resolverlos, que incluso encontrándole la vuelta lográbamos bajar capaz de tiempos factoriales, lo bajábamos a complejidades exponenciales. Y eso, la verdad que para las instancias de esos problemas muy grandes, no teníamos una forma de resolverlos en tiempos aceptables. Uno podría argumentar, tal vez con justicia, que el problema es que no hallamos todavía el algoritmo, pero que si seguimos buscando, tarde o temprano van a aparecer y cada uno de estos problemas los vamos a poder resolver en un tiempo esperable y razonable. Pero más allá de todo esto, ya pudimos ir viendo que distintos tipos de problemas aparentan tener distinto tipo de complejidad, y una idea que nos gustaría analizar y estudiar es si hay forma entonces de clasificar estas complejidades. Entonces, en definitiva, pudimos observar diferentes algoritmos para resolver problemas concretos. Y llamamos a aquellos algoritmos como tractables los que tenían un tiempo de resolución polinomial en función a el tamaño de su entrada. Vimos también que para algunos problemas existían algoritmos tractables y para otros no existían o no los pudimos encontrar. Entonces, como ya dije, deseamos clasificar estos problemas de acuerdo a esa complejidad de su resolución. Sea que un problema ahora pensamos que está en cierta clasificación y que después puede cambiar a otra, pero bueno, ya esa clasificación nos puede orientar a entender cierta jerarquía entre estos problemas y cuál sería más complejo que otro. Y para poder analizar esta situación, vamos a previamente hacer algunas definiciones que nos van a ayudar. En primer lugar, vamos a hacer una diferenciación entre un problema abstracto y una instancia de ese problema. El problema abstracto lo podemos definir como una relación binaria entre un conjunto de estas instancias y sus soluciones. Y lo podemos ver mediante conjuntos de esta manera. Tenemos una instancia y que mapea a una solución concreta de estas dentro del conjunto de soluciones. En definitiva, va a ser nuestro algoritmo o nuestra forma de resolver un problema el que va a generar el mapeo entre la instancia y la solución. Por ejemplo, en nuestro algoritmo de flujo máximo, una instancia sería una red de flujo, y nuestro algoritmo, por ejemplo, for Fulkerson, va a hacer que se mapee esa instancia a una solución, que es un valor de flujo máximo que se puede transportar dentro de esa red de flujo. Como se ve, esta es una definición de muy alto nivel y nos va a servir para cualquier tipo de problema. Lo que va a cambiar es, obviamente, en el conjunto de instancias, cuáles son las instancias posibles de acuerdo a la naturaleza del problema, y el conjunto de soluciones, cuáles son las soluciones posibles de acuerdo a la naturaleza también de ese problema.
Dentro de los problemas hay algunos que conocemos como problemas de optimización, que fueron algunos que fuimos trabajando, que son aquellos que buscan la mejor solución para o maximizar o minimizar cierto resultado. Por ejemplo, algunos casos que vimos son maximizar la ganancia que se puede ingresar dentro de una mochila, el conocido como problema de la mochila, minimizar el cambio de monedas para ADAR, que también vimos el problema del cambio de monedas, maximizar el flujo de transporte en una red, o minimizar la longitud del circuito del viajante de comercio, que es otro problema muy conocido dentro de lo que son los problemas informáticos. Estos son problemas de optimización. Y usando el mismo esquema que vimos antes, también tenemos que para cada uno de estos problemas vamos a tener instancias. Por ejemplo, en el problema de cambio de monedas, una instancia va a ser un valor X de cambio a dar y una base monetaria de ciertos valores de monedas, y nuestro algoritmo va a mapearnos a nuestro óptimo de ese problema, que va a ser un número mínimo de monedas que podemos dar para esa instancia en particular. También existen los problemas de decisión. Los problemas de decisión son aquellos cuya respuesta, futuro resultado, puede ser simplemente dos valores, sí o no. Ejemplos son, por ejemplo, ¿es determinado número X primo? La respuesta a este problema va a ser el número X es primo, entonces sería una respuesta sí, o el número X no es primo, y por lo tanto la respuesta es no. Otros ejemplos que estuvimos trabajando es: ¿existe un matching perfecto para los sets A y B? Cuando trabajamos al principio sobre los primeros videos sobre el matching perfecto, ¿existe un matching perfecto para los sets A y B? Y recuerden que la instancia tenía que haber donde había ciertas preferencias y ciertas condiciones que tenían que cumplir esas preferencias para ciertos conjuntos dentro de ciertos elementos de estos conjuntos. También podría ser un problema de decisión. ¿Es el grafo G, o sea, una instancia particular, un grafo particular, fuertemente conexo? Y la respuesta es sí o no. Otro problema que también trabajamos es: ¿se puede satisfacer la demanda de flujo para un problema de flujo máximo con cierta demanda? Y también ahí la respuesta era sí o no. Y también, siguiendo el mismo esquema de instancias y soluciones, podemos ver el siguiente diagrama, donde vemos que el mapeo de soluciones va simplemente a dos lugares, o sí o no, y tenemos todas las instancias posibles de cada uno de estos problemas que terminarán yendo, de acuerdo justamente a la naturaleza del problema, a la solución sí o no. Y así como problemas de optimización y decisión, hay muchos otros tipos de problemas, pero nos vamos a quedar con estos dos porque los vamos a relacionar. En general, la mayoría de los problemas que trabajamos son los de optimización. Vamos a hacer una relación entre los dos y nos vamos a ayudar también después finalmente en los problemas de decisión para terminar generando una clasificación de problemas de acuerdo a su complejidad. Veamos ahora una relación que dijimos entre estos problemas de optimización y decisión. Si tenemos un problema de optimización Q, este problema lo podemos reformular como un problema de decisión. Y vamos a también ver que también podría ser la inversa. ¿Y qué haríamos? Es encontrar la respuesta en tiempo polinómica,
o pseudo polinómica. Y bueno, más allá de el problema concreto en cómo lo vamos a resolver. Pero vemos que eh, dado un tipo de problema en relación al otro, podemos hacer el pasaje polinómico. Por ejemplo, si yo tengo el problema de optimización, que es el cambio mínimo de monedas del valor X, o sea, esto nos devolvía un valor entero, que era la cantidad de monedas que necesitaba. Ahora, el problema de decisión reformulado se puede decir como una pregunta, donde es: ¿se puede dar cambio mínimo de X con M monedas? Y así como este problema, en general, todos los problemas de optimización se pueden reformular, es decir, existe su correspondiente problema de decisión. Y lo que podemos ver, esto es la parte que decía, donde hay un pasaje polinómico, pero en este caso se puede ver muy sencillo. Si yo tengo simplemente el problema de optimización, de cuántas monedas debería dar como mínimo para resolver este cambio de monedas X, puedo ver que lo puedo transformar resolviéndolo con el problema de decisión. Simplemente puedo ver en este caso diciendo, bueno, desde usar una moneda hasta X monedas, que sería como el extremo, ¿no? Si lo único que existe es la moneda de denominación 1, entonces lo que puedo ver es que si la respuesta del problema de decisión se puede dar cambio mínimo de X con este valor de M monedas es positivo, yo a la respuesta de cambio mínimo de optimización del valor X puedo retornar ese valor. Y fíjense que esto es una iteración, que termina siendo polinómica. Lo que no sé si es polinómico es el problema de decisión. Se puede dar cambio mínimo con X monedas. Aunque obviamente ya vimos que hay un algoritmo que lo resuelve. Pero bueno, la idea es para algo general, ¿no? O sea, es decir, cualquier tipo de problema de optimización podríamos reformularlo como un problema de decisión y viceversa. Y vemos que si tenemos una forma eficiente de resolver uno, podríamos resolver eficientemente el otro problema. Sigamos avanzando. Después todo esto que fuimos construyendo va a tener un sentido. Cuando analizábamos todos nuestros problemas y calculábamos su complejidad, siempre lo hacemos en función de la instancia de ese problema, y la instancia de ese problema lo que tiene es para nuestro algoritmo es una entrada, es cierta información que nos pone en contexto y permite al algoritmo solucionarlo. Entonces, para resolverlo concretamente en una computadora o en papel o como sea, esa instancia lo tenemos que representar para que el programa lo entienda. Y esos son los que nosotros llamamos los parámetros de nuestro algoritmo. Y en un problema computacional, esos parámetros en definitiva se terminan codificando como una cadena binaria de tamaño finito al que llamamos en general S. Y la longitud de la cadena S lo vamos a medir con un parámetro n, y ese parámetro que después nos va a ayudar después a medir la complejidad de nuestro algoritmo en función de este n. Eso es algo que veníamos trabajando todo el tiempo, pero que ahora queremos definir un poquitito más concretamente. Bueno, nosotros ya hablamos en su momento de que nuestro algoritmo queríamos que sea tractable y que se resuelva en tiempo polinómico. Bueno, ahora vamos a definir esto un poco
más concretamente. Vamos a hablar de lo que es una resolución eficiente. Entonces decimos que un algoritmo A que resuelve eficientemente un problema S, si para toda instancia I de ese problema encuentra la solución en tiempo polinomial, que es lo que veníamos hablando de que sea tractable. Y bueno, decíamos que era polinomial si existía un valor de constante k tal que nuestro algoritmo estaba acotado por un n. Acuérdense que nuestro n tenía que ver con el tamaño de entrada de la instancia a la k. O sea que está acotado la cantidad de pasos de nuestro algoritmo a una función polinomial con un grado k, que el grado k puede ser pequeño o muy grande, pero no importa, sigue siendo polinomial. Como ejemplo, nos vamos a remontar a nuestros primeros videos y teníamos que el algoritmo Gay-Shapley resuelve el problema de Stable Marriage Problem en O de n cuadrado. Y ahora vamos a construir nuestro primer conjunto que va a clasificar una serie de problemas, que vamos a llamarlo a la clase P. Se conoce como P, entonces, al conjunto de problemas de decisión, que es lo que definimos antes, para los que existe un algoritmo que los resuelve en forma eficiente. Es decir, un algoritmo que resuelve ese problema de decisión de manera tractable. Y este concepto de clase P, que después se le va a sumar a otro tipo de clases, que ya vamos a ver, fue propuesto por Alan Cobham en el año 1964 en un paper que se llamaba The Intrinsic Computational Difficulty of Functions, y por Jack Edmonds un año después, pero fue en forma independiente entre los dos, en su paper Path, Trees and Flowers. Y bueno, acá vemos una foto de Cobham y una foto de Jack Edmonds. Bueno, ya tenemos nuestra primer forma de clasificar. Entonces cualquier algoritmo de decisión que tengamos, si tenemos ese algoritmo, vamos a decir que ese problema de decisión pertenece al conjunto de problemas P. Vamos a definir el concepto de certificación eficiente. Un algoritmo B certifica o verifica eficientemente un problema de decisión S si para toda instancia de este problema de decisión S, dado un certificado T que contiene evidencia de la solución de la instancia SI es sí, puede verificar esta afirmación en tiempo polinomial. Polinomial, exactamente ahora lo mismo de antes, existe una constante tal para la que este algoritmo va a estar acotado por una función polinomial con elevado a esa k, y va a tener en cuenta tanto el tamaño de la instancia como el tamaño del certificado. Este algoritmo B entonces recibe dos parámetros: la instancia del problema, o sea, el problema propiamente dicho, para un caso particular, y este certificado. Y lo que va a responder es sí o no. Capaz resulte todavía medio extraño esta definición, pero fíjense con el problema del cambio de monedas, por ejemplo, cómo sería. Un algoritmo de certificación lo que haría es decir, bueno, me dan la instancia que es el cambio a dar y las monedas a dar, un certificado que me tiene que explicar cómo llegar a la solución. Por ejemplo, el certificado diría: tenés que tomar 3 monedas de esta denominación y 2 monedas de esta otra denominación. Ese sería un certificado, y terminaría respondiendo a la consulta, por ejemplo,
de decisión de puede darse para estas distintas monedas y este cambio se puede dar eso con K monedas, y el algoritmo de certificación lo que tendría que decir es, a ver, yo tengo este problema y me dan este certificado que me dice que con estas monedas yo resuelvo ese problema. Y el algoritmo de certificación lo que haría es justamente verificar si esto es correcto o no. Y me va a responder sí, en caso que el certificado resuelva esta instancia del problema, o no, si no lo es. Y ese cómputo, esa verificación, es lo que realiza en tiempo polinomial. Vamos a otro ejemplo por si todavía no queda claro. Tenemos el problema de decisión del viajante de comercio, que lo vamos a enunciar de la siguiente manera. ¿Existe para el viajante de comercio un camino de longitud menor a L? Que esto sería el valor que queremos verificar. Para un grafo G que tiene que es la representación de ciertas ciudades que están unidos por ejes que son las rutas. Lo que sería es el problema de decisión. Una instancia en particular me diría cuál es el valor de L, cuáles son las ciudades y cuáles son las rutas que unen esas ciudades y qué distancia tiene cada una de esas rutas que une las ciudades. ¿Qué va a hacer un algoritmo de certificación? Va a recibir como parámetros este grafo y como certificado es el circuito que vamos a llamar T de ciudades para el viajante. Me va a decir, bueno, el certificado va a decir iniciando por la ciudad de partida, después tenés que ir a la siguiente ciudad, después tenés que ir a la otra, etcétera, etcétera, y ese es el certificado. Es como que me está diciendo, esta es la solución al problema que tendríamos que hacer para ver si lo puede hacer o no en esa longitud de L o menos. Entonces lo que va a hacer el algoritmo de certificación es, con estos dos parámetros, es calcular y verificar en tiempo polinomial si este certificado es lo que soluciona, es lo que indica cómo solucionar este problema de decisión para dar justamente la respuesta de sí o no. Entonces, ¿qué es lo que va, en este caso del viajante, qué es lo que va a hacer mi algoritmo de certificación? Va a agarrar el circuito de ciudades que está propuesto y tiene que calcular la longitud de este circuito. ¿Cómo hace? Iniciando desde la ciudad inicial, va usando las rutas que dice el certificado para hacer todo el circuito y volver. Y cada una de esas rutas que va visitando, al tener una longitud, suma la longitud de todo ese circuito y verifica que esa sea menor a L. Y al mismo tiempo, la otra cosa que tiene que verificar, obviamente, es que en este circuito esté atravesando todas las ciudades una sola vez y no menos de una vez. Una vez que verifica eso, que lo tiene que poder verificar en tiempo polinomial, si este certificado es realmente algo que certifica que esto es posible, va a retornar que sí. Y si no, va a retornar que no. Va a decir, no, en nuestra certificación verificamos que lo que usted propone como solución que daría que la respuesta sea así es incorrecta. Bueno, una vez que definimos lo que sería la certificación eficiente, vamos a definir nuestra siguiente clase o conjunto de problemas, al que vamos a llamar NP. Se conoce entonces como NP al conjunto de problemas de decisión para los que existe un algoritmo que lo certifique en forma eficiente. Este concepto de clases NP fue propuesto también en el mismo paper que antes por Jack Edmonds. Bueno, tenemos entonces las clases P
que contiene un conjunto de problemas, varios de los que nosotros ya vimos en otros videos. Todos aquellos problemas en los que existe un algoritmo que los resuelve en tiempo polinomial. Y tenemos entonces ahora definido las clases NP, que son las que certifican un problema de decisión en tiempo polinomial. Y ahora queremos ver qué relación tienen entre ellos. En primer lugar, lo que vamos a querer ver es, ¿son todos los problemas P pertenecientes a NP? Bueno, si tenemos un problema Q que pertenece a P, significa que existe un algoritmo polinomial que lo resuelve. Y por lo tanto, ahora podríamos definir su algoritmo B para certificación, que toma como parámetros la instancia y el certificado propiamente dicho, como un algoritmo que utiliza al algoritmo P para dar su respuesta. ¿Qué hace este pseudocódigo? Básicamente lo que hace es decir, en la primera línea digo, yo tengo mi algoritmo que lo resuelve polinomialmente, que llamémoslo A. Y al ejecutar esto, lo va a ejecutar en tiempo polinomial. Entonces me va a dar la solución de la instancia I. Ahora, si esa solución equivale al certificado, entonces retorno que sí. Y si no, retorno que no. El problema de decisión, por ejemplo, de cambio de monedas. Digo, bueno, puedo dar cambio con menos de tantas monedas, sería el problema de decisión. Entonces, si esa instancia me va a devolver que es un valor igual o menor, entonces tengo que ver que esa comparación, si el certificado valida a la solución, es el igual, ese igual lo tendríamos que adecuar para cada tipo de problema, de acuerdo a cómo lo enunciamos, pero la idea es si ese certificado avala a la solución que nos dio, entonces retorno sí. Y esto es una comparación, en todo caso, que es polinomial, y una aplicación del algoritmo A que es polinomial, y por lo tanto nuestro algoritmo certificador terminaría siendo polinomial. Mismo ejemplo para el viajante de comercio, para el problema del viajante de comercio. Si yo tengo un algoritmo eficiente polinomial que me resolviese ese problema, lo podría usar también como parte de mi algoritmo de certificación. Y para cualquier otro problema que puedo tener, donde yo, si tengo una forma de resolverlo en forma polinomial, o sea, si este problema pertenece a P, entonces lo va a también poder certificar en tiempo polinomial. Y por lo tanto, si un problema es polinomial, es decir, se puede resolver en forma polinomial, también, o sea, pertenece a P, también pertenece a NP, porque lo va a certificar en tiempo polinomial, utilizando en el peor de los casos como parámetro, como parte de mi algoritmo de certificación, el algoritmo de solución. Bueno, entonces, en definitiva, nos gustaría también ver el opuesto. Todos los conjuntos, todos los problemas que están dentro del NP pertenecen a P. Es decir, si el problema Q, cualquiera que sea, pertenece a NP, es decir, que existe un algoritmo polinomial que lo certifica, podemos asegurar que la existencia del algoritmo certificador B en tiempo polinomial garantiza la existencia de un algoritmo A polinomial que lo resuelva. Y en caso que podemos dar una respuesta afirmativa,
tendríamos entonces que estos dos conjuntos serían equivalentes. Es decir, tiene la misma complejidad resolver un problema que verificarlo. Y en el caso donde no se puede asegurar la existencia, sería el contrario, P distinto a NP. Bueno, el problema de si P es igual a NP o si P es distinto a NP es un problema sin resolver, no tiene respuesta, no tiene ninguna respuesta todavía dado, no tiene ninguna demostración, tanto de si es igual o no, en la ciencia de la computación. Este problema fue propuesto por Stephen Cook en 1971 en un paper que se llamaba The Complexity of Theorem Proving Procedures. Y aunque muchos aunque nadie pudo demostrarlo, muchos conjeturan que P es distinto a NP. Aunque obviamente es una conjetura y no hay prueba, es decir, nadie lo demostró utilizando el método científico, con una demostración matemática rigurosa. La amplia mayoría considera que P es distinto a NP justamente por eso, por la afirmación que vimos antes, que no parece ser lógico que resolver algo tenga la misma complejidad en general o para todos los casos que poder verificarlo. Y si esto fuese así, que alguien demuestre que P es igual a NP, sería un problema porque muchos algoritmos, sobre todo en criptografía, se apoyan en la noción de que resolver un problema a veces es más difícil que verificarlo. Podríamos pensarlo burdamente como es más fácil abrir teniendo una llave, abrir una puerta, que sin tenerla poder construir la llave para abrirlo. Entonces, en definitiva, vamos a tener ciertos problemas que pertenecen a P y al mismo tiempo entonces van a pertenecer a NP, y otros que se ha demostrado que pertenecen a NP y todavía no pertenecen a P porque no hay un algoritmo que los resuelva en tiempo polinomial. Y entonces una idea de comparar complejidad puede venir de acá, de ir pensando, bueno, si P es distinto a NP, un problema que está en NP sería más complejo que uno que está en y que no está en P sería más complejo que uno que está en P y en NP. Pero bueno, el problema con esto es que no hay una demostración formal, entonces es una conjetura. De todas maneras, en próximos videos vamos a ver que esta diferenciación de P y NP tiene ciertas derivaciones que lo hacen muy interesante. Hasta el momento, solo uno de estos 7 problemas fue resuelto. Y el tema de P versus NP es uno de estos problemas. Es decir, que desde el momento, desde los 70 que se propuso hasta ahora, todavía no tuvo ninguna demostración. Algunos incluso dicen que justamente demostrar que P es igual o distinto a NP no es posible y que por lo tanto nunca se va a poder resolver. Y otros apuestan que por los próximos años de alguna forma se va a poder resolver el problema. No lo sabemos, o habrá que esperar o habrá que ser uno de los que se haga acreditado que se haga acreedor de ese millón de dólares. Bueno, finalmente esta es la dirección de la página web oficial de los Millennium Problems, así que si a alguno le interesa y quiere probar suerte, ahí tiene que empezar a leer.
Bueno, con esto terminamos y seguiremos en próximos videos clarificando y ampliando un poco todos estos conceptos de P y NP.